16 años, 3 mundiales consecutivos viendo el fútbol más grande del planeta por televisión, 3 eliminatorias donde Paraguay quedó fuera, donde los sueños se rompieron en Asunción, donde una nación entera fue acostumbrándose al sabor amargo de la ausencia. Y ahora en el verano de 2026, en los estadios de Norteamérica, la albirroja vuelve. Pero lo que nadie te está contando es que este equipo no llegó de casualidad. La historia de cómo lo hizo es mucho más extraordinaria de lo que los grandes medios quieren reconocer, porque esto no es solo el regreso de un equipo a un torneo, esto es la resurrección de una identidad futbolística. Empecemos con lo que todos en Sudamérica saben, pero pocos dicen en voz alta. Paraguay no debería estar aquí según los expertos que escribieron esta clasificación por muerta hace 2 años. En septiembre de 2024, la albirroja estaba hundiéndose en la tabla de la Conmebol. Apenas 5 puntos en los primeros 6 partidos del proceso eliminatorio. Un equipo sin identidad, sin convicción. Los periodistas en Asunción hablaban de otra generación perdida. La afición guaraní llevaba 3 mundiales sin ver a su selección en una Copa del Mundo y los números pintaban un cuarto. Entonces llegó Gustavo Alfaro. Alfaro, el entrenador argentino que ya había llevado a Ecuador a Qatar 2022 desde una situación inicial muy parecida. El técnico con fama de entrar a los vestuarios que nadie quiere y transformarlos en máquinas competitivas. Lo que hizo con Paraguay en menos de 2 años fue una reconstrucción táctica total que muchos expertos aún no se han molestado en analizar. Alfaro instaló un sistema de 4 defensores con 2 pivotes de contención para cerrar espacios, absorber la presión del rival y golpear en la transición directa. Nada de fútbol posicional elaborado. Orden, intensidad vertical y la disciplina feroz de un equipo que sabe exactamente para qué está en el campo. Un fútbol que no le gusta a los estetas del balón, pero un fútbol que funciona. Los números de la clasificación lo dicen con una claridad que no necesita interpretación. Paraguay registró el mayor número de despejes y duelos aéreos ganados de toda la Conmebol durante el proceso eliminatorio. Solo encajaron 10 goles en 18 partidos. El segundo mejor registro defensivo de toda la región. Esto no es casualidad, es un sistema perfectamente ejecutado. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que mientras construían esa muralla defensiva, los analistas seguían sin tomarlos en serio porque solo anotaron 14 goles en 18 partidos. Decían que eran aburridos, que dependían del contragolpe. Nadie quería reconocer que ese pragmatismo inteligente era exactamente la virtud que les faltaba a todos los equipos paraguayos anteriores. La verdadera historia de esta clasificación son 2 partidos específicos que le recordaron a todo el fútbol sudamericano que Paraguay había vuelto a ser peligroso de verdad. El primero, octubre de 2024, Asunción, Estadio Defensores del Chaco. Brasil llega como favorito absoluto. Alfaro sale con un esquema que sorprende incluso a los analistas que llevan semanas estudiándolo. Cierre total en 3 líneas, presión alta al inicio del juego contrario y en el primer contragolpe limpio, el gol. Final, Paraguay 1, Brasil 0. El mismo Brasil que lleva más de 2 décadas buscando su 6ª estrella mundial. Caídos en Asunción ante un equipo que toda la región había dado por muerto. Eso habría sido suficiente para hablar de resurrección guaraní. Pero un mes después llegó el partido que ya forma parte de la memoria colectiva del fútbol paraguayo. Argentina en Asunción, noviembre de 2024. Los vigentes campeones del mundo. El equipo de Messi, de McAllister. Paraguay los derrota 2-1 al campeón del mundo en uno de los pocos tropiezos reales que Argentina sufrió en todo su camino clasificatorio. Volvamos a ese resultado. Ganar a Brasil y Argentina en el mismo ciclo clasificatorio no es una serie de coincidencias, es una demostración de calidad real. Y los equipos que lleguen al grupo D sin haber entendido eso van a pagarlo caro en Los Ángeles el 12 de junio. La clasificación se selló el 4 de septiembre de 2025 con un empate sin goles ante Ecuador. 9 partidos consecutivos sin perder bajo Alfaro. Y al sorteo. El grupo D del Mundial 2026 le asignó a Paraguay 3 rivales de perfiles distintos. Estados Unidos como anfitrión bajo Pochettino con toda la presión política y futbolística del mundo encima. Turquía con la dupla de mediapuntas más joven del torneo en Arda Güler y Kenan Yildiz. Y Australia físico y con una eficacia en el remate que sorprendió a la FIFA en clasificación asiática. No es el grupo más fácil, pero tampoco es imposible
Y ahora llegamos al núcleo de lo que hace genuinamente interesante a esta Paraguay 2026, porque la pregunta que realmente importa no es si tienen sistema defensivo, eso ya lo sabemos. La pregunta es si el equipo de Alfaro tiene suficientes individualidades para desbloquear partidos cuando el rival se cierra bien y Paraguay necesita el gol para avanzar. Para responder eso, tenemos que hablar de los tres jugadores que cargan con el peso creativo de toda una nación. El primero es el más conocido internacionalmente, Miguel Almirón. 32 años Atlanta United en la MLS, años en Newcastle United que convirtieron a toda una ciudad inglesa en fanática del fútbol paraguayo. Almirón es el motor ofensivo del sistema de Alfaro, el jugador que arranca desde el costado izquierdo, corta hacia adentro y tiene la capacidad real de generar peligro desde media distancia con su velocidad y su técnica individual. En clasificación fue determinante en los momentos clave. La única duda legítima es la gestión física. 32 años en la posición más exigente del once paraguayo, en un torneo que puede extenderse varios partidos en el calor de junio y julio en Norteamérica. Alfaro tendrá que administrarlo con inteligencia. El segundo es el jugador que más ilusiona a la afición guaraní y el que tiene más margen de sorprender al mundo, Julio Enciso. 22 años, Strasbourg en la Ligue 1 tras su paso por Brighton en la Premier League. Un mediapunta de los que ya casi no existen en el fútbol moderno. De los que se meten entre líneas, recogen el balón de espaldas al arco y en un solo movimiento pueden cambiar completamente el rumbo de un partido. 3 goles en la clasificación sudamericana, 4 en 31 internacionales. Los números no son explosivos, pero el estilo de juego es el de un futbolista capaz de inventarse algo desde la nada en el momento que el partido lo pide. En un mundial donde los partidos se deciden por detalles individuales, ese tipo de jugadores valen más de lo que indican sus estadísticas. El tercero es el que menos aparece en los titulares de los grandes medios deportivos y es probablemente el más imprescindible del sistema. Diego Gómez, de Brighton en la Premier League. 5 goles en la última temporada en la Premier League. Un mediocentro de box to box con capacidad para recuperar el balón, distribuir rápido y aparecer en área en el momento preciso. Sin Diego Gómez tapando los espacios centrales y conectando la presión defensiva con el ataque en transición, Paraguay es un equipo mucho más predecible para cualquier rival que lo haya estudiado. Con él funcionando bien, la maquinaria guaraní tiene los engranes que necesita para ser realmente competitiva durante 90 minutos. Pero aquí es donde tengo que ser completamente honesto con ustedes porque hay una parte de este análisis que los medios paraguayos prefieren pasar por alto por razones comprensibles de entusiasmo nacional. El talón de Aquiles de esta Paraguay 2026 es estructural y no tiene una solución táctica sencilla. La producción ofensiva, 14 goles en 18 partidos de clasificación, el segundo peor registro ofensivo de toda la Conmebol. Cuando Paraguay encontró el espacio en el contragolpe fue brillante. Cuando necesitó generar fútbol de ataque organizado frente a un rival bien ordenado, el sistema se convirtió en un bloque compacto esperando que algo mágico ocurriera. El amistoso de preparación contra Marruecos en marzo de 2026 terminó en derrota 1-0 ante el equipo que fue la gran sorpresa del último mundial. Un partido donde Paraguay tuvo posesión, pero fue incapaz de perforar la portería rival. Ese escenario, repetido en el momento equivocado del Grupo D, es el que puede truncar la historia antes de que empiece. La historia de Paraguay en los mundiales es fascinante por su naturaleza impredecible y porque cada generación lleva el peso de las anteriores. 4 mundiales consecutivos entre 1998 y 2010, 4 llegadas mínimo a octavos y el resultado más alto jamás alcanzado por la albirroja, los cuartos de final de Sudáfrica 2010 bajo Gerardo Martino. Aquel partido contra España el 3 de julio de 2010 en el Ellis Park de Johannesburgo es la definición del fútbol cruel. 2 penales fallados, 1 por equipo, Iker Casillas para el de Óscar Cardoso, Xavi Alonso falla el suyo y un gol de David Villa en el minuto 83 que rebotó en los 2 palos antes de entrar. Paraguay estuvo a ese margen de la semifinal del mundo. Si ese penal hubiera entrado, hablamos de una de las grandes gestas del fútbol latinoamericano del siglo XXI. Esa memoria es exactamente la gasolina emocional que lleva a esta generación a Norteamérica 16 años después. Porque esta generación de 2026 no vivió aquel dolor como jugadores, lo vivió como niños que veían el fútbol con sus padres. Diego Gómez tenía 6 años cuando Cardoso falló desde los 11 metros. Julio Enciso tenía 6 años cuando Villa remató y el balón rebotó en los 2 palos antes de entrar. El peso histórico que carga esta convocatoria es absolutamente real y Alfaro lo sabe y lo usa como herramienta motivacional.
esta selección no carga con la presión de ser campeón del mundo. Carga con algo más manejable y más poderoso, la oportunidad de cerrar 16 años de silencio con un recuerdo que valga la pena. El debut es el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles contra Estados Unidos. Pochettino, con toda la presión de una nación que organiza el torneo y necesita dar espectáculo. Paraguay llegará a ese partido con exactamente la mentalidad que Alfaro ha construido durante 2 años, sin miedo, sin complejos, sin regalarle espacios a nadie y con la certeza de que cuando aparezca la oportunidad en la transición tienen a Almirón, a Enciso y a Diego Gómez para aprovecharla. El 20 de junio viene Turquía en San Francisco, el 26 de junio Australia en el mismo estadio para cerrar la fase de grupos. Si la albirroja llega a ese último partido con opciones de clasificación, el ambiente en las gradas con la enorme comunidad latinoamericana del norte de California puede ser uno de los momentos más electrizantes que nos regale este mundial. Lo que viene para Paraguay es incierto con la honestidad que merece el análisis serio. Los que te digan que van a clasificar de grupos con seguridad están inventando certezas. Los que te digan que se van a quedar eliminados en primera ronda, sin duda tampoco están mirando los mismos números que yo. Lo que sí es cierto es que esta selección, con este entrenador, con este sistema defensivo y con este trío creativo, tiene la identidad y la capacidad para ser exactamente el equipo que nadie quiere enfrentar. Lo demostró contra Brasil. Lo demostró contra Argentina en un torneo de 48 equipos donde la diferencia entre clasificar y quedarse en casa puede ser literalmente un solo gol en la última jornada de grupos. El pragmatismo inteligente y la mentalidad indestructible que Alfaro ha instalado en este equipo pueden ser la diferencia. Paraguay vuelve al Mundial con las cicatrices de 3 ausencias consecutivas y la determinación de una generación que creció soñando con este momento. La albirroja regresa con un sistema claro, con 3 jugadores capaces de cambiar un partido en un instante y con el recuerdo de Sudáfrica 2010 como brújula emocional. ¿Llegarán tan lejos como en 2010 o esta vez la historia tomará un rumbo diferente? Eso lo decide el campo, partido a partido, gol a gol. Pero tú ya sabes qué selección seguir de cerca en el grupo D. Dime en los comentarios, ¿crees que Paraguay puede llegar a octavos de final o el déficit ofensivo va a ser demasiado en el momento decisivo? El debate está abierto.